la protección de datos en nuestro país, cómo estamos nosotros enfrentando los desafíos, cuáles son esos desafíos para el público en general, que no necesariamente está tan empapado en el tema legal o en el tema tecnológico. Cada 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, que fue un día que nació a raíz de la firma del Convenio 108 para el tratamiento automatizado de datos en la Unión Europea y que se ha expandido por todo el mundo. También Panamá, a partir de la promulgación de su ley 81 del 2019 en el 2021 que entró en vigencia, además de para hacer eventos, talleres, seminarios, congresos y demás, la gente también lo debe utilizar para recordar de que la protección de datos no es un asunto que únicamente interesa o involucra a las empresas. Don Alex Newman con Vía Digital. Hay demasiado conocimiento de tecnología y a veces eso complica las cosas. Alguito, alguito, O sea pero que una para eso vez, estamos, para hace, descomplicar en lo hace posible. muchos años nos tocó encontrarnos con un sujeto que se le ocurrió. ¿Tú te acuerdas de esas impresoras para Unix? El Sí. tipo se le ocurrió que quería instalarla, pero sin hacer el mantenimiento al sistema operativo. Oh. Fuimos 4 ingenieros a advertirle en el lugar que iba a tener un problema. Y el tipo insistió en que había que hacerlo. Tú sabes lo que pasó después, ¿no? Me imagino, yo he visto casos de, por ejemplo, de que imprimen, uno de los casos que recuerdo atendí, que fue un caso de una empresa importante de temas de petróleo aquí en Panamá, de productos de petróleo. Intentaron hacer eso, instalar una impresora así a lo maldita sea en un sistema Unix y no se dieron cuenta del error de que estaba corriéndose la impresión aproximadamente un, un par de milímetros cada hoja que imprimía de unos cheques. Y simplemente imprimieron y vieron que los tres o cuatro primeros medio que salían bien y lo dejaron correr. Y eso se fue así de una noche para la otra imprimiendo cheques de planilla. Y al día siguiente se dieron cuenta que todos los cheques a partir de como el número 15 estaban todos fuera de lugar. De hecho, tuvieron suerte que algunos sí pudieron salir porque el desfase, hubo un par de ocasiones en que daba la vuelta completa a la hoja Uf, y entonces imprimía correctamente como 10 o 15 cheques y y luego te los aventaba. cientos malos y 10 o 15 correctos. Qué desastre. Y me acuerdo que la persona encargada me dijo, oye, de verdad que no sé qué hacer, etcétera. Y era un error de básicamente un dígito mal puesto en un código. Yo no sé si tú recordarás que estas impresoras utilizaban un lenguaje de programación que en el caso de Epson le llamaban el lenguaje Escape P, porque resulta ser que a la hora de imprimir, tú mandabas primero Escape P y una serie de instrucciones de cambio de tamaño, cambio de línea, cambio de tipo de letra, lo que fuera, y la impresora lo hacía. Entonces la persona había mandado mal el tema porque parece que lo había programado para una impresora de IBM, que IBM usaba un sistema parecido, pero no igual. Entonces, si le hubieran enchufado una impresora de IBM, hubiera funcionado. Si le hubieran dicho a esa impresora Epson, hazle caso a las instrucciones de IBM y no a las de Epson, también hubiera funcionado. Pero lo que hicimos fue al final contratar a una persona que estaba bastante mejor enterada del tema de los controladores de impresoras de Unix en aquel entonces y nos lo resolvió en cuestión de una hora. Y Sí, eso fue lo que tuvimos que sí, hacer nosotros también. Buscar al amigo Carlos Varela, que en ese entonces era el gurú de Unix, y que nos ayudara a resolver el desastre que había hecho el genio. sí, de hecho, la persona que yo busqué fue a Varela, pero él no estaba disponible ese día. Me puso en contacto con otra persona que nos acabó resolviendo igual. Así que de verdad que siempre agradecido con las referencias, sobre todo cuando son buenas. Cuando son malas también se agradece porque uno sabe, para no llamarlos de nuevo, pero Sí, eso es importante es también. parte es parte de El lo que grupo de los sucede. 5. Había un grupo de los 5 que mejor ni hablo de eso en radio porque eran tipos que se la pasaron haciendo desastres por años y siempre quedaban de gerentes de algún lugar.
Yo no sabía, no sé cómo hacían eso. Ah, Pero sí, bueno, yo me acuerdo de un par el grupo de los que yo me 5. imagino que ya se deben haber jubilado, Espero. que hacían sus rondas por los diferentes almacenes, sobre todo de la central y de zona libre, Qué porque horror. generalmente eran el mismo bolsillo, diferente chequera. Em, y que también hacían trastada tras trastada y tenía uno que ir Qué desastre. resolviendo. Pero bueno, Oye, Alex, ¿qué tenemos para recordar hoy es en Vida vivir y Digital? probablemente lo podríamos hacer mejor. Sí, lo podemos hacer mejor con un poquito más de tiempo. Hoy tuvimos que arrancar un poco más tarde por temas técnicos, pero el día de hoy el tema es la privacidad y la protección de los datos. En estos días se celebran no solamente muchos eventos, sino también muchas ocasiones en distintos niveles donde se habla y se trata de progresar en el tema de la privacidad y la protección de datos. Y una de las instituciones que más trabaja en pro de apoyar los derechos de las personas, el uso de las nuevas tecnologías, que todo se haga con ética, que todo se haga bien, lamentablemente no es ninguna institución gubernamental, es en este caso Ipandetec, y nuestros amigos de Ipandetec tienen mucho acá que colaborarnos siempre en todo eso. Y entre otras cosas también está Lía Hernández, que es nuestra experta en temas de privacidad y protección de datos, que siempre nos acompaña y que la tenemos aquí ya. Vamos a ver si le podemos pedir que prenda su Hola cámara y demás para que la... Alex, Yo, Guillermo, buenos días, ¿cómo están? Hola, Lía, ¿cómo estás? bien, Qué bien, bueno ¿cómo saber de estás, ti. Lía? Muy bien, gracias a Ah, ustedes. Un placer estar aquí. y contento de tenerte, porque realmente Guillermo tiene que estar, realmente Lía es una persona que no tiene ni uno, ni dos, ni 3 años de estar en esto, sino es una persona que toda su carrera profesional prácticamente ha estado trabajando en el tema de esa intersección de las leyes, la tecnología y cómo podemos aplicarlo lo mejor posible y cómo podemos defendernos cuando eso no está siendo respetado. Y queríamos conversar contigo el día de hoy precisamente acerca del tema de la protección de datos en nuestro país, cómo estamos nosotros enfrentando los desafíos, cuáles son esos desafíos para el público en general, que no necesariamente está tan empapado en el tema legal o en el tema tecnológico. Claro, pues cada 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, que fue un día que nació a raíz de la firma del convenio 108 para el tratamiento automatizado de datos en la Unión Europea y que se ha expandido por todo el mundo. Y una celebración que actualmente también Panamá, a partir de la promulgación de su ley 81 del 2019, en el 2021 que entró en vigencia, también lo celebra. Creo que es una fecha que además de para hacer eventos, talleres, seminarios, congresos y demás, la gente también lo debe utilizar para recordar de que la protección de datos no es un asunto que únicamente interesa o involucra a las empresas, sino que es un tema que por ser un mecanismo de defensa de la privacidad debe interesar a todas las personas, porque la protección de datos lo que busca es proteger la privacidad de todos y todas las individuos en el mundo. Ahora, en ese sentido, y dado todo lo que ha estado sucediendo últimamente en temas de fugas de información, en temas de la venta de direcciones, de información, de correos, de datos de personas, eh, el, el tema de la suplantación de identidad y tantos otros desafíos que estamos pudiendo el público en general y las empresas hacer para protegernos mejor de estos abusos. Pues yo suelo decir que estos temas o que las principales recomendaciones que yo doy es la prevención. La prevención hoy en día con el uso proliferado de las tecnologías de la información y comunicación, hoy en día que estamos tan conectados, que tenemos más de un dispositivo, tanto móvil como en casa, que si la computadora, que si la PC, la laptop, la tablet, los celular, casi 1,5 celular, dos por habitante en la República de Panamá, debemos prevenir para no lamentar. Y esas son técnicas, recomendaciones o consejos de seguridad digital que deberíamos implementar todos los ciudadanos desde el hogar, desde los colegios,
para evitar cualquier tipo de violación a nuestra protección de datos, a nuestra privacidad. Y no es tan difícil y por ahí verán a gente que tapa la camarita del celular o de la computadora con un sticker, un post-it o algo. Comenzar por esos pequeños detalles. También creo que está el tema de concientizarnos y reivindicar más nuestros datos. Es decir, estamos tan acostumbrados que todo el mundo tenga nuestros datos, que todos los almacenes, los supermercados, las líneas de llamadas, los clubes cívicos, nos llaman nuestro hogar, a nuestra casa, pero no cuestionamos por qué tienen nuestros datos, por qué tienen nuestra información, quién se las ha dado. Y eso es lo que tenemos que hacer, que reivindicar, que no cualquiera tenga nuestra información y que aquel que lo tenga por un fin. Y ese fin sea siempre y cuando nuestro consentimiento haya estado de por medio, lo hayamos consentido y que sea por un fin dentro de los límites que nosotros hemos consentido. Entonces, eso principalmente, creo que la educación sobre todo va a ser que de la mano con la ley la gente comience, uno, a poner denuncias, dos, la autoridad reguladora a investigar y a sancionar, y tres, el Estado a plantar la privacidad y la protección de datos como una agenda, una política pública del país que lastimosamente en Panamá no lo es. Sí, de hecho, una de las cosas que yo miro con un poco de envidia, por ejemplo, de países como Estonia, es que, por ejemplo, si tú estás en el portal de tu vehículo, tu registro vehicular en el estado, y de pronto Guillermo te quiere comprar tu carro, tú puedes setear, yo quiero darle acceso a Guillermo por 7 días a los datos de mi auto, su seguro, si se ha chocado, si tiene el revisado, si todo lo demás. Y Guillermo decide, por ejemplo, si te lo compra o no lo compra. Y a los 7 días ese dato desaparece de la consola de Guillermo porque ya Guillermo no tiene ninguna razón para saber si tu carro tal día o no tal día. Ese tipo de poder entre, esa potestad de poder entregar los datos para un propósito específico durante un tiempo específico a una entidad o una persona específico, yo creo que es algo que deberíamos tener como meta y que lamentablemente no está ni en las manos, por lo menos, corrígeme si estoy equivocado, ni del presidente, ni de la institución, sino de las personas que ponemos en la asamblea de que hagan leyes que realmente tengan las herramientas para poder lograr este tipo de metas. ¿Lía? Exactamente, y lastimosamente el conocimiento que tienen nuestros hacedores de políticas públicas, en este caso los diputados en su función de legislar, de crear y promover nuevas leyes, es muy escaso en materia de nuevas tecnologías, es muy escaso en materia de protección de datos, ciberseguridad, economía digital. Entonces, creo que será de, decisivo este próximo 5 de mayo de ver a quién vamos a destinarle el futuro de las próximas políticas públicas para el país y que deberíamos tener estos temas como prioritarios, no pensar que estos temas son temas accesorios o que son temas que únicamente impactan a unos pocos, impactan a todos, porque todos, de rincón a rincón, de frontera a frontera en la República de Panamá, en comunidades indígenas incluso donde no hay acceso a agua potable y acceso a electricidad, las personas tienen un teléfono móvil y tienen acceso a herramientas tecnológicas. Entonces creo que esto es súper fundamental y ojalá me esté escuchando algún futuro candidato a la diputación y que pueda cumplirse. Es muy importante esto. Ojalá. Ahora, digo, estamos hablando de diputados que ahorita mismo se están peleando qué día es el Día del Padre o el Día del Almojábano. En ese sentido, tú mencionaste algo bien importante. Incluso las personas en comunidades de difícil acceso y muchas otras personas hoy en día están conectados, sobre todo después de lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, el trabajo remoto, todo este nuevo conglomerado de nuevos, no solo usuarios de Internet, sino usos del Internet. ¿Cómo podemos de esta manera medir el impacto que ha tenido este cambio de paradigma en cuanto a la forma en que trabajamos, nos entretenemos, nos educamos y nos protegemos? Ha cambiado muchísimo y me gustaría mencionar que todo lo que tú has dicho esto son cosas que se hacen hoy en día en el Internet, pero no has dicho las cosas
malas que se hacen con el Internet, que trabajamos, nos entretenemos, buscamos información, pero también hay personas haciendo actos criminales en el Internet. Y creo que esa es otra asignatura pendiente que tiene Panamá, el tema de una regulación robusta en materia de delitos informáticos. Ves que saltamos el tema de la protección de datos, hablamos de privacidad y hablamos de esto, y creo que sí, que los ciudadanos tienen el control sobre su vida digital, tal y como tu programa, Alex, pero a la vez los ciudadanos pueden hacer muy poco si no tienen herramientas legales para proteger y reivindicar sus derechos. Y en Panamá falta eso. Entonces, ver la tecnología como un aliado, sin duda alguna, ver la tecnología y ver estas herramientas como una resolución a un problema que antes no podíamos hacer o que nos ha facilitado el trabajo, jamás verlo como un reemplazo al ser humano, sin duda alguna, aunque hay algunas cosas que sí van a reemplazar a los seres humanos, lastimosamente, pero tomar conciencia de que no somos los únicos que tenemos que poner nuestro granito de arena, o también tener conciencia de que no esperemos que el gobierno nos resuelva los problemas de temas de privacidad y demás, aunque bueno, muchas veces el gobierno es quien viola la privacidad, muchas veces son los gobiernos los que utilizan tecnologías de vigilancia masiva para tener el control sobre la vida de sus ciudadanos. Y a veces son los del mismo gobierno los que agarran y suben tus documentos a redes sociales en público, violando no solamente los términos de uso de la red social, sino la ley. Pero tratando de buscar algo positivo, ¿qué prácticas ahorita mismo tú crees que hay en este momento en Panamá y en otros lados que las empresas y las organizaciones deben emular o inspirarse en ellas para tener un mejor tratamiento más ético y más responsable de los datos de los usuarios, de sus clientes, de sus colaboradores, de sus proveedores y todo ese pocotón de información que cada día va en aumento? Sí, yo creo que lo primero que deberían hacer es tomar la ley 81 y a pesar de que la ley 81 para muchos es considerada una ley bastante modesta que no cumple con estándares nacionales e internacionales, tomarla y comenzar a trabajar, a adecuar sus procesos en base a la ley. Actualmente únicamente el sector bancario es el único sector que está obligado a adecuar sus procesos a la ley. Hay otros sectores que lo han ido adecuando de manera proactiva, que no está mal, pero sin embargo la falta de confianza de las organizaciones en pensar que una entidad como ANTAI, con una multa máxima de $10,000, que pueden poner en su presupuesto contingencia de decir, bueno, si en caso que nos multe la ANTAI por protección de datos, tenemos los $10,000 ahí, hace que muy pocas organizaciones estén adecuando esos procesos a la protección de datos. En Panamá hay muchas empresas multinacionales que se basan por sus parámetros mundiales o los estándares internacionales de la empresa, pero por otro lado hay empresas como las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen el presupuesto para destinarlo en esto. Asesórense con profesionales idóneos y que realmente estén trabajando en el tema y que sepan de que la protección de datos no es un tema nuevo de moda en Panamá, es un tema que tiene mucho tiempo, muchos años y que bueno, y que la privacidad como derecho universal del individuo viene desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces no es un tema nuevo. Esa sería mi primera recomendación, ir adecuando fase por fase, etapa por etapa, y creo que una de las fases principales que se debería hacer, además de trabajar de la mano de la ley en adecuar sus procesos, es la concientización o capacitación de los empleados, porque muchas veces los empleados dentro de las organizaciones son los mismos que violan la privacidad. Entonces esto es muy importante. Ahora, hemos hablado de las prácticas que las empresas, las organizaciones deben buscar, sino por cumplir con un marco regulatorio, por lo menos por una gobernanza proactiva que les permita estar adelante en esa tendencia. ¿Qué más debe hacer tanto el público en general como las empresas y las organizaciones en cuanto a educarse y en cuanto a educar a sus colaboradores, clientes, proveedores, en cuanto al tema de la protección de datos y la privacidad? Al ciudadano le podría decir que hay organizaciones en Panamá como ISO Panamá, IPANETEC, Fundación Vida Segura,
Incluso hay una fundación nueva que está haciendo temas de concientización para jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes, que se llama Fundación Espacio Creativo, que están trabajando en talleres de seguridad digital para diferentes sectores, desde comunidades vulnerables hasta padres de familias y niños y adolescentes, para concientizarlos sobre estos temas. Y bueno, a eso que trabaja con las comunidades indígenas para lograr la penetración de ese Internet en zonas rurales. Ellos están trabajando en temas de concientización, medidas, recomendaciones y temas de seguridad digital. Eso deben hacer, buscar cosas como, por ejemplo, medidas como desde autenticar doble, hacer autenticación de doble factor a sus cuentas de correo electrónico y redes sociales, como hasta ponerles, utilizar o buscar qué es el cifrado y cifrar sus comunicaciones, utilizar correo electrónico que puedan cifrar las comunicaciones y demás. Son una de las principales recomendaciones que yo doy y que está al alcance de todo el mundo. Con googlearlo pueden encontrar cómo cifrar, cómo encriptar las comunicaciones y pueden estar haciendo un pasito en cuanto a la preservación y conservación de su privacidad. Ahora, hablando con algunos profesionales de la ciberseguridad, básicamente el panorama es bastante fuerte. Dividen las empresas en dos: las que ya han sido atacadas y saben que han sido atacadas, y las que todavía no saben que ya han sido atacadas. En ese sentido, ¿qué pueden hacer las empresas y los individuos más allá de utilizar doble factor de autenticación, etcétera, en cuanto a protegerse no solamente de este tipo de ataques, sino de buscar algún tipo de resiliencia que les permita reponerse a estos ataques en el momento en que se lleguen a dar, pese a todas las protecciones? Mira, yo diría dos recomendaciones. La primera sería invertir, por supuesto, más en temas de ciberseguridad, que las empresas invierten muy poco en temas de tecnología y transformación digital antes de la pandemia, ahora un poquito más, y ese porcentaje de lo que invierten en ciberseguridad es poquitísimo. Y dos, en temas de resiliencia, yo creo que todo está en el recurso humano y cómo a tu recurso humano le hagas ver que esto no son conductas o acciones aisladas a esa organización, sino que a cualquiera le puede pasar. La gente piensa que un hackeo o una filtración de información solo ocurre en las grandes empresas. A cualquiera le puede pasar y eso es muy importante dejar en claro. De verdad que estoy muy agradecido por tu visita, siempre informativa y educativa, como siempre. No sé si Guillermo tiene alguna pregunta adicional antes que nos vayamos. No, no, darte las gracias, Lía, porque la verdad es que siempre es importante dar estos consejos y sobre todo decirle a la gente que hay cómo orientarse, ¿no? Porque están pasando muchas cosas que por suerte no se dicen, pero la gente sí, pues, se encuentra con, con los problemas en el día a día y muchas veces sí quedan en manos de gente que por pensar que lo saben, lo terminan desorientando eh, y haciéndoles perder mucho dinero. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Lía. Si la gente Muchas se quiere gracias poner a en ustedes, contacto, chicos. si la gente Gracias, se Lía. quiere poner en contacto contigo, te puede seguir en redes o contactarte de alguna manera. Y me pueden seguir en redes. Mi cuenta de Instagram es Lía Abogada Digital. Muchas gracias, Lía. Cuídate mucho. Excelente. Vamos a estar pendientes. Y bueno, gracias, Guillermo, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la otra semana, don Alex Newman, aquí en La Mañana con un abrazo. Nos vemos el próximo miércoles con Vida Digital, aquí en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com, 11:57 minutos de la mañana. Nos vamos, don DJ Rage. Viene en un momento MacDiel Torres con nada más y nada menos que menú ejecutivo a la 1 de la tarde. DJ Rage, por supuesto que con el director de La Cancha, don Miguel Ángel Cuadra, con más de lo que usted pues, tiene que saber del deporte. Recuerden que a las 5 de la tarde está Cinco Mentes, que abre la tarde en Radio Ancon, la tarde-noche, y que continúa, por supuesto, con Camilo Coronado, con Ancon Magazine. Así que no se lo pierda, Ancon Magazine, que la está reventando todas las noches en la radio en Panamá. Nos vamos, don DJ Rage. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.